¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les muestro cómo fabricar esta prensa tipo morsa para perforar lo más preciso posible en nuestro taladro de banco cuando estemos fabricando nuestras máquinas de gimnasio. Para empezar, tengo dos ángulos de 1,5 pulgadas por 1/4 de espesor de 28 centímetros de largo. Aquí tienen una línea marcada, la cual trazamos con nuestra herramienta, que solo es un PTR de pulgada con una solera soldada. La colocamos en el ángulo y vamos trazando la línea. Con dos prensas voy a fijar el ángulo a la mesa para realizar el corte. Para lograr un corte recto, paso primero solo marcando la línea a 1 milímetro de profundidad. Después paso de lado a lado bajando de a poco para lograr profundizar sin deformar la línea de corte. Después ya podemos cortar a profundidad, logrando el corte lo más recto posible. Con la lijadora de banda estoy rectificando el corte. Esto lo pueden hacer con la esmeriladora, pero debe quedar lo más preciso posible para que nuestra prensa funcione correctamente. Ahora tengo dos ángulos, pero estos son solo de 13 centímetros de largo. Les tracé también la línea de corte a 1 pulgada y los cortaremos como hicimos antes. Aquí tengo los ángulos de 28 centímetros ya rectificados. También tengo uno de 13 centímetros. Le coloco el ángulo de 28 centímetros y marco su perfil para retirar el material sobrante. En el otro lado hago lo mismo. Ahora tengo un ángulo de 13 centímetros. Pero a este no le he cortado nada, solo lo vamos a marcar como hicimos antes para retirar el material sobrante. Aquí estoy cortando siguiendo las líneas, pero hay que asegurarse de no cortar más profundo de 1/4 al llegar al final del corte. Ahora estoy cortando siguiendo el perfil del ángulo como línea de corte. Aquí tengo nuestros ángulos, pero como pueden ver me equivoqué de perfil al cortar. Ahora necesito cortar 1/4 de espesor del ángulo para que llegue a su lugar. Esto hay que hacerlo en los dos ángulos de 13 centímetros. Para trazar estas líneas solo coloqué la escuadra y tracé la primera línea. Después medí de la línea hacia su derecha 13 centímetros y tracé la segunda línea. Ahora coloco el ángulo con la parte de pulgada hacia la madera. Lo hago coincidir con la línea y con este perfil del MDF. Le coloco dos prensas para asegurar su posición y hago lo mismo con el ángulo del otro lado. Ahora coloco el ángulo de 13 centímetros con la parte de pulgada hacia el MDF por la parte de enfrente de nuestra pieza. En la parte trasera coloco el ángulo de 13 centímetros al que solo le retiramos las esquinas. Después los prensamos para asegurar su posición. Coloco un punto en donde se forma el ángulo y después uno a cada extremo de la unión y repetimos en las uniones restantes. Ahora aplico soldadura de afuera hacia adentro en las 4 uniones internas de nuestra pieza, pero antes hay que colocar un punto por la parte de arriba en las 4 uniones. Dejamos enfriar, damos vuelta y aplicamos soldadura de adentro hacia afuera en las 4 uniones. Y así continuamos con este proceso hasta soldar todas las uniones pendientes. Aquí tengo otro ángulo de 28 centímetros. Por este lado ya retiré 1 pulgada como hicimos al principio. De este corte a esta línea tengo 4 centímetros. De este perfil al punto que marqué con el clavo tengo 1.7 centímetros. En el otro lado hice lo mismo. Ahora fijo el ángulo en la morsa del taladro y aprieto con ayuda de una llave perica para que no se me vaya a soltar. Centro la perforación bajando la broca sobre el punto marcado y girando en sentido contrario. Después solo aprieto los tornillos de la prensa. La broca es de media pulgada. En este caso no necesito precisión.
De ser así, perforaría primero con broca de 964 y después con la broca de media. Aquí tengo nuestra base, ya le retiré la soldadura por la parte de arriba y por la parte de abajo para que siente bien al MDF. La fijamos con 2 prensas para asegurar su posición. Ahora coloco el ángulo que perforamos antes por un lateral, asegurándonos que está bien recargado a nuestra pieza y bien alineado por la parte de enfrente. Lo fijamos con 2 prensas y punteamos. Después repetimos el proceso con un segundo ángulo por el otro lado. Ahora coloco 4 puntos en cada lado por la parte de abajo. Aquí estoy colocando 2 centímetros de soldadura de adentro hacia afuera en las 4 esquinas. Dejamos enfriar y aplicamos soldadura en 4 puntos por la parte trasera. Así continuamos con este proceso hasta terminar de soldar. Ahora con el MDF trazo líneas uniendo las perforaciones para retirar el material sobrante. Cortamos con la esmeriladora y al final solo emparejamos el corte con el limatón. Ahora tengo un ángulo más de 13 centímetros al que ya le retiramos 1 pulgada. Del corte a la línea tenemos 3 centímetros y al centro marqué con el clavo de acero. En el otro lado hicimos lo mismo. Tengo uno más de 13 centímetros, pero este está completo y simplemente lo marcamos igual que antes. Ahora coloco el ángulo en la morsa y le coloco un tornillo de 3/8 por la parte de abajo para elevarlo y para estar seguro que está bien nivelado. Aprieto el ángulo y retiro el tornillo. Centramos y perforamos con broca de 1/4. Aquí tengo una placa de media pulgada de espesor, 1,5 de ancho por 13 centímetros de largo, que es la misma medida de nuestro ángulo. La coloco en la morsa y sobre ella el ángulo. Aprieto lo más fuerte que pueda, centramos y perforamos con broca de 1/4. Ahora coloco un tornillo de 1/4 en la perforación que acabamos de realizar para que ésta se mantenga alineada al realizar la segunda perforación. Ahora con broca de 916 voy a perforar 3 milímetros de profundidad
para que me sirva de avellanado. Después repetimos este proceso con el ángulo de 13 centímetros que está completo. Aquí estoy fijando una solera en la mesa para que me sirva como guía. Coloco la placa recargada en la solera y con un electrodo de 1/8 al que le retiré la pasta, recargándolo bien a la solera, trazo una línea. Después coloco un segundo electrodo y trazo una segunda línea. Y así sucesivamente hasta terminar de rayar la placa. Ahora marco las líneas a 1 milímetro de profundidad con la esmeriladora. Aquí tengo el ángulo de 13 centímetros que está completo. Del corte a la línea son 2 centímetros. En el otro lado hice lo mismo. Aquí tengo una pieza que corté de un ángulo de 1,5. De donde hace el ángulo para acá, corté a 1/4 pulgada. Por el otro lado, corté a 0,5 pulgada. El grueso es de 1/4. Entonces esta pieza nos quedó de 1/4 por 1/4. Y por el lado corto nos quedó de media. En esta parte le redondeé la curvatura del ángulo donde la colocaremos. La fijo sobre su línea con la pinza de presión y a su vez fijo el ángulo a la mesa para perforar con broca de 1/4. Después repito el proceso con una segunda pieza por el otro lado. Ahora fijo las piezas al ángulo con tornillos de 1/4. Sobre ellas coloco una placa de 3/16 de espesor de 6.8 centímetros de largo por 1/4 de ancho. Aquí coloqué un punto, pero debí prensar primero y después puntear. Ahora aplico la soldadura. Aquí tengo la base ya esmerilada y pulida. Esta parte está bastante amplia. Yo la necesito así para que salga la brocasierra de 2 pulgadas. Si ustedes la necesitan más estrecha, solo hay que reducir los ángulos de 13 centímetros a la medida que les acomode. Aquí tengo esta solera de 1/4 por 1,5 y como pueden ver tiene una separación mínima. Para cortarla usaré este ángulo para darles un ejemplo. Imaginen que es la solera. La prensé a los lados y rayé por la parte de abajo. Una vez cortada estaba muy ajustada y solo fui rebajando poco a poco hasta lograr que me quedara con medio milímetro de separación. Ahora en nuestro ángulo marcamos del corte a la línea 4 centímetros y de este perfil a la marca tengo 1.5 centímetros. En el otro lado hice lo mismo. Por la parte de atrás coloqué la placa, la centré y rayé a los lados. La fijo con la pinza de presión y el ángulo a la mesa para perforar con broca de 1/4.
Ahora tengo una placa que mide 1 centímetro más a cada lado. Marcamos al centro y perforamos como hicimos antes. Aquí tengo el ángulo de 13 centímetros al que le retiramos la pulgada. A este le biselé estos 3 perfiles. Lo colocamos sobre la base dando línea por este perfil y por los laterales. Lo prensamos para asegurar su posición y punteamos. Después aplicamos la soldadura con la técnica de siempre, dejando enfriar entre cordones para evitar la deformación de nuestra pieza. Aquí tengo nuestra parte formada por ángulos. Ubicamos la parte que va para abajo y marcamos la línea a 1.5 centímetros. Después marcamos al centro con el clavo de acero y perforamos con broca de 3/8. Aquí con la esmeriladora cortamos la parte de abajo de la perforación y con el limatón emparejamos los cortes. Aquí tengo la varilla roscada que traía la tronzadora antes de montarla en la mesa de corte. Lo primero que haré será colocarle una tuerca de 3/4, dejando 4 centímetros de rosca libre, en los cuales le voy a colocar cinta teflón de tal forma que la tuerca le cueste trabajo subir a la rosca que tendrá el teflón. Esto me servirá para que las tuercas no tengan movimiento sobre la varilla y no se vayan a enchuecar al momento de soldar. Ahora coloco otra tuerca hasta donde pueda roscar con mi mano. Después coloco la pinza de presión en la parte de atrás para llevar la tuerca al ras de la varilla. Después llevaré la primera tuerca hasta juntarse con la que acabamos de colocar, pero sin que se aprieten entre ellas. Aquí tengo un PTR de 2 por 1 pulgadas con una perforación de 3/4. Este lo voy a prensar a la mesa dejando libre su perforación. Después paso la varilla por el orificio y le coloco la pinza de tierra en la parte de atrás. Ahora aplico soldadura en la unión de las tuercas y con mi mano izquierda voy girando la pinza de tierra hasta terminar el cordón. Esto lo hago así porque si no aplico la soldadura de un tirón, las tuercas se jalarán hacia un lado y no podré quitarlas de la varilla roscada y dichas tuercas no me servirán. Ahora retiro las tuercas de la varilla. Aquí se pondrá dura debido al teflón. Para asegurarnos que están bien alineadas hay que probarlas en una varilla que no tenga teflón. Estas deben roscarse solo con la mano. Si están duras es porque se desviaron y tendrán que separarlas y repetir el proceso. Aquí tengo una varilla roscada de 3/4 por 28 centímetros a la cual le biselé por este lado. Por el lado contrario, en el torno le hicieron un desbaste. De este corte a donde empieza el desbaste tenemos media pulgada. El desbaste mide 1/4 de ancho y el diámetro que nos quedó en la varilla es de 3/8. Ahora le coloco 2 tuercas asegurándonos que la del final nos quede alineada con el corte de la varilla. Le acercamos la segunda tuerca alineando sus hexágonos y dejando 1 milímetro de separación entre ellas. En la separación coloqué cinta teflón, pero en este caso no es necesario. Ahora soldamos como hicimos antes, pero hay que cubrir la varilla con cinta de las que usan los pintores para que la chispa no dañe la rosca. Aquí soldamos por la parte de arriba donde está el bisel en la varilla. Aquí les muestro la varilla con un lado del hexágono desbastado, donde marqué al centro del lateral del hexágono y en la unión de las tuercas con el clavo de acero. Lo colocamos en la prensa y perforamos con broca de 3/8.
Aquí estoy redondeando las tuercas y desbastando la soldadura por la parte donde estaba el bisel. Ahora tengo un tornillo de 3/8 por 7 pulgadas de largo. Le llevamos la tuerca hasta el fondo de la rosca, lo prensamos a la mesa y cortamos al ras de la tuerca. Ahora pasamos el tornillo de 3/8 por la varilla de 3/4. Colocamos su tuerca y aplicamos soldadura. Es importante biselar el tornillo de 3/4 para que la soldadura tenga buena penetración. Ahora redondeamos la tuerca y la cabeza del tornillo de 3/8. En nuestra base colocamos una solera de 1/4 de espesor, prensándola para asegurar su posición. Aquí tenemos la varilla con sus tuercas, a las que le retiré la soldadura por un lado para que siente bien en el ángulo. Aquí marqué unas líneas que simplemente están centradas. Después colocamos sobre ellas las tuercas. Ahora medimos a los lados de la varilla para centrarla y la prensamos para asegurar su posición. Aplico un punto al centro de las tuercas, uno al centro por el lado contrario y seguimos con un punto a cada lado del que pusimos al centro. Ahora aplico la soldadura, pero para esto coloco un tornillo dentro de las tuercas para que la chispa no dañe la rosca. Pintamos nuestras partes y pasamos al armado de nuestra morsa. En esta placa realicé un bisel por la soldadura que está en este ángulo. Con tornillo cabeza plana de 1/4 por 1 pulgada fijamos nuestra placa al ángulo. Le vamos a colocar tuercas de seguridad de inserto plástico. Aquí tengo tornillos de 1/4 por 1/4, los coloco en el ángulo de 13 centímetros. Después coloco la placa que servirá como separador. La colocamos en nuestra prensa y por la parte de abajo colocamos la placa que servirá como tope. Colocamos las tuercas de seguridad y apretamos lo más fuerte posible. Colocamos su placa de media con tornillos cabeza plana de 1/4 por 1/4. Ahora colocamos la varilla roscada. Aquí coloco la pieza formada por los ángulos, seguida de las tuercas de seguridad y apretamos lo más fuerte posible. Así damos por terminada la fabricación de la morsa. Gracias por ver mi contenido, darle like, suscribirte y compartir. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.